Capítulo 2. Un hombre en el corredor de la muerte. Cobart detuvo el coche de alquiler en el camino de acceso a la prisión estatal de Florida y su mirada escudriñó la inmensidad de los campos para luego fijarse en los imperturbables edificios oscuros que albergaban a la mayoría de los presos de máxima seguridad. En realidad, se trataba de dos cárceles separadas por un riachuelo, el Correccional Unión quedaba a un lado y la prisión de Rayford al otro. El ganado pastaba en prados lejanos y en los campos de cultivo donde trabajaban partidas de presos se levantaban nubéculas de polvo. Había torres de vigilancia en las esquinas y le pareció distinguir el destello de las armas de los guardias. No sabía en qué edificios se encontraban el corredor de la muerte y la sala de la silla eléctrica, pero le habían dicho que estaban separados del edificio principal. Dio una alambrada doble, de unos 3,5 metros de altura y rematada con alambre de espino en espiral. El alambre brillaba al sol de la mañana. Salió del coche y se quedó en pie. Un pinar crecía verde y enhiesto al borde del camino, como acusando al límpido cielo azul. Un soplo de brisa hizo susurrar las ramas y refrescó la frente de Cobart. No le había costado convencer a Bo Martin y a los demás del equipo editorial de que le dieran carta blanca para investigar las circunstancias de aquel caso, aunque Martin había manifestado cierto escepticismo gruñón al que Cobart había restado importancia. ¿Te acuerdas de Pete Seeley? Le había contestado. Freddie Pitts y Wilbur le habían sido condenados a muerte por el asesinato del encargado de una gasolinera en el norte de Florida. Los dos habían confesado un crimen que no habían cometido. Uno de los periodistas más famosos del jornal se había pasado años escribiendo artículos exigiendo su puesta en libertad. Ganó el Pulitzer. Era lo primero que les contaban a los recién llegados a la redacción del jornal. Aquello era diferente. ¿Por qué? Ocurrió en 1963 y bien podría haber sido en 1863. Las cosas han cambiado. ¿En serio? ¿Y qué me dices de ese tipo de Texas, aquel al que el realizador de documentales sacó del corredor de la muerte? Era diferente. ¿Cómo de diferente? Martín se había echado a reír. Buena pregunta. Vale, ve. Tienes mi bendición. Y recuerda, cuando termines de interpretar una vez más el papel de periodista, siempre podrás regresar a tu torre de marfil. A continuación lo acompañó hasta la puerta. Se informó a la sección de noticias locales, que prometió prestar ayuda en caso de necesitarla. Sin embargo, había detectado una pizca de recelo por el hecho de que la historia hubiera ido a parar a sus manos. Reconocía la ventaja que tenía sobre la plantilla local, en primer lugar, iban a permitirle trabajar solo, la sección local habría asignado la historia a un equipo. Al igual que tantos otros periódicos y canales de televisión, el jornal disponía de un equipo de investigación a tiempo completo al que llamaban el equipo del primer plano, o el equipo I, que habría abordado la noticia con la sutileza de una fuerza invasora. Y Cobart cayó en la cuenta de que, a diferencia de los periodistas en plantilla fija, él no estaría sujeto a ningún plazo, y no tendría encima a ningún redactor jefe adjunto todo el día pendiente de la noticia. Descubriría lo que pudiera, lo organizaría como él considerase conveniente y escribiría como quisiera. Trató de aferrarse a este último pensamiento, blindarse contra la decepción, pero, cuando el coche lo acercaba a la prisión, notó que se le aceleraba el pulso. Unas señales de aviso en el camino informaban a los transeúntes de que nada más entrar en la zona consentían en ser registrados, y de que hallarse en posesión de armas de fuego o narcóticos le supondría pasar una temporada entre rejas. Traspuso una verja en la que un guardia de uniforme gris cotejó su identificación con una lista y, con poca amabilidad, le indicó que siguiera adelante, luego aparcó en la zona, visitantes, y entró en el edificio de administración. Hubo cierta confusión cuando topó con una secretaria que, al parecer, había perdido su solicitud de entrada. Cobart esperó pacientemente junto al mostrador mientras ella revolvía documentos, disculpándose nerviosamente, hasta encontrarla. Entonces le pidió que esperara en una sala contigua. Un agente lo escoltaría hasta el lugar en que iba a encontrarse con Robert Earl Ferguson. Pasados unos minutos, un hombre mayor con porte de marine entró en la sala. Tendió a Cobart una mano enorme y nudosa. Sargento Rogers.
Soy el agente de día del corredor. Mucho gusto. Señor Cobart, hay algunas formalidades, si no le importa. ¿Cómo cuáles? Debo cachearle y registrar su grabadora y su maletín. Y tengo un formulario que usted debe firmar en previsión de que lo tomen como rehén. ¿Qué es eso? Es solo un formulario en el que reconoce entrar en la prisión estatal de Florida por iniciativa propia, y promete, en caso de ser tomado como rehén durante su visita, no demandar al Estado y no esperar que se tomen medidas extraordinarias para ponerle en libertad. ¿Medidas extraordinarias? El sargento sonrió y se mesó el pelo cortado a cepillo. Quiere decir que no espere que pongamos nuestro culo en peligro para salvar el suyo. Cobart sonrió e hizo una mueca. Suena a mal negocio. Así es. La prisión es un mal negocio para todo el mundo, menos para los que podemos volver a casa por la noche. Cobart firmó el formulario con una rúbrica falsa. Bueno, dijo, sonriendo todavía, no puedo decir que me merezcáis demasiada confianza así de entrada. Va, no tiene de qué preocuparse, no si visita a Robert Oro. Es todo un caballero y está cuerdo. Mientras hablaba, registró metódicamente el maletín de Cobart. También desmontó la grabadora para inspeccionarle las tripas y abrió el compartimiento de las pilas para asegurarse de que era precisamente eso lo que había en su interior. No es como si viniera a visitar a Willie Arthur o Spax Wilson, esos dos ciclistas de Fort Lauderdale que se divirtieron más de la cuenta con una chica a la que recogieron haciendo autostop, o José Salazar, ya sabe, el que mató a 2 agentes secretos en una operación de narcotráfico. ¿Sabe qué les hizo antes de asesinarlos? Debería averiguarlo. Le haría ver lo crueles que pueden ser estos tipos cuando se lo proponen. Estos o cualquiera de los encantadores tipos que tenemos aquí. Los peores vienen casi todos del sur del estado, de donde usted. ¿Qué les hacen allí para que acaben matándose con tanta desesperación? Oh, si yo pudiera contestar a esa pregunta. Ambos sonrieron. Rollers dejó en el suelo el maletín de Cobart y le indicó que pusiera las manos en alto. Le aseguro que tener sentido del humor ayuda en estos lares, dijo el sargento mientras sus manos revoloteaban por el cuerpo de Cobart, cacheándolo con rapidez. Vale. Ahora las instrucciones. Van a estar solos usted y él. Yo solamente estaré allí por razones de seguridad, justo al lado de la puerta. Si necesita ayuda, grite, aunque no va a necesitarla, porque no se trata de ningún chalado. Mierda, tendremos que usar la suite para ejecutivos. ¿La qué? La suite para ejecutivos. Así llamamos a la sala de entrevistas para los que muestran buen comportamiento. Bueno, solo hay sillas y una mesa, así que no es nada del otro mundo. Tenemos otras instalaciones más seguras. Además, Robert Oro no tendrá restricciones de ningún tipo, ni siquiera le pondrán grilletes. Quiero decir, le puede ofrecer un cigarrillo. No pienso hacerlo. Bien. Chico listo. Si él le ofreciera documentos, podría aceptarlos. Pero si usted quisiera darle algo, yo tendría que examinarlo primero. ¿Darle algo como qué? Bueno, tal vez una lima, una sierra y un mapa de carreteras. Cobart pareció sorprendido. Solo bromeo, dijo el sargento. Claro que aquí dentro esta es la clase de broma que nunca solemos hacer. Las evasiones no tienen nada de divertido, ¿sabe? Pero hay muchas maneras de huir de una prisión, incluso del corredor de la muerte. Muchos internos piensan que hablar con periodistas es una de ellas. ¿Ayudarles a huir? Bueno, ayudarles a salir. Todo el mundo quiere que la prensa se interese por su caso. Los presos nunca creen recibir un trato justo y les parece que armando un buen escándalo conseguirán que se celebre un nuevo juicio. Por eso los tipos como yo odiamos tanto a los periodistas. Odio ver esos pequeños blocs de notas, a esos cámaras y sus focos. Solo consiguen mosquear a todo el mundo y ponerlos nerviosos por nada. La gente se piensa que la falta de libertad es lo que causa problemas en una cárcel. Se equivoca. Lo peor es, con mucho, darles esperanzas que luego se echan por tierra. Para tipos como usted es solo una noticia más, pero, para los que están aquí dentro, son sus vidas lo que está en juego.
Ellos se inventan una historia, la historia adecuada, y luego acaban saliendo de aquí. Usted y yo sabemos que no es necesariamente cierta. Eso provoca decepción. Mucha decepción, además de rabia y frustración. Y eso causa más problemas de los que se imagina. Lo que queremos es rutina, no falsas esperanzas, ni sueños. Solo que un día sea exactamente como el anterior. No suena muy emocionante, pero seguro que no le gustaría pasarse por una prisión cuando las cosas se ponen emocionantes. Bueno, lo siento, pero solo he venido a comprobar algunos datos. La experiencia me dice, señor Cobart, que no existen más que dos datos, uno es que nacemos y el otro, que morimos. Pero tranquilo, yo no soy tan duro como algunos. Me gusta que haya un pequeño cambio de ritmo, dentro de lo razonable. No le entregue nada, solo empeoraría las cosas. ¿Peor que el corredor de la muerte? Tiene que entender que incluso en el corredor de la muerte hay diversas maneras de cumplir condena. Podemos hacer que sea muy duro, o no tan duro. Ahora mismo, Robert Earl está bastante bien. Bueno, aún le registran la celda una vez por semana y lo someten a un registro integral después de una visita como la suya, pero también tiene el privilegio de salir al patio, leer libros y demás. Aunque no se lo crea, incluso en la cárcel hay muchos detalles que podemos suprimir para hacerle la vida insoportable a un interno. No traigo nada para él. Pero puede que él tenga algunos documentos o algo. Bueno, vale. No nos preocupa tanto que salgan cosas clandestinamente de prisión. El sargento volvió a reír. Tenía una risa estentórea acorde con su franqueza. Sin duda, Rogers era la clase de hombre que podía ayudarte mucho o amargarte la vida, dependiendo de su predisposición. También se supone que debe decirme cuánto tiempo durará la visita. No lo sé. Bueno, ¿qué más da? Tengo toda la mañana, así que tómese su tiempo. Después le enseñaré el lugar. ¿Ha visto alguna vez la vieja Chispas? No. Es muy instructiva. El sargento se puso en pie. Era un hombre fuerte y ancho de hombros, con un aire que daba a entender que había presenciado muchas desgracias en su vida y que siempre había conseguido solventarlas con éxito. Es como si pusiera las cosas en perspectiva, ya sabe a qué me refiero. Cobart lo siguió al otro lado de la entrada, sintiéndose eclipsado por sus anchas espaldas. Fue conducido por una serie de puertas trabadas y un detector de metales manipulado por un agente que sonrió al sargento. Llegaron a una terminal en la que confluían varias alas del gigantesco edificio en forma de rueda. En aquel momento, Cobart fue consciente del ruido de la prisión, una continua cacofonía de voces alzadas y sonidos metálicos y estrépito de puertas que se abren para ser cerradas de un portazo y atrancadas de nuevo. En algún lugar, una radio emitía música country. Una televisión sintonizó un culebrón, oyó las voces, y acto seguido la consabida música de los anuncios. Tuvo una sensación de movimiento alrededor, como si estuviera en medio de la fuerte corriente de un río, aunque salvo el sargento y un par de agentes en una pequeña cabina en el centro de la sala, no había casi nadie más. En el interior de la cabina había un panel electrónico que indicaba las puertas que estaban abiertas y las que estaban cerradas. Las cámaras instaladas en las esquinas del techo y los monitores de televisión también mostraban parpadeantes imágenes grises de cada hilera de celdas. Cobart reparó en el suelo, un impecable linóleo amarillo abrillantado por la marea de gente y los presos encargados de la limpieza. Vio que un hombre con mono azul limpiaba aplicadamente una esquina con una cochambrosa fregona gris, repasando una y otra vez una mancha que ya había desaparecido. Esas son las salas Q, R y SAN, informó el sargento. El corredor de la muerte. En realidad, corredores. Joder, pero si hasta en el corredor de la muerte tenemos problemas de hacinamiento. Eso dice mucho, ¿no? La silla está ahí abajo. Esa se parece a las otras zonas, pero no es igual. No, señor. Cobart clavó la mirada en los pasillos altos y estrechos. Las hileras de celdas, a la izquierda, se alzaban en 3 pisos con escaleras a ambos lados. En la pared enfrente de las celdas había un cochambroso ventanal que permanecía abierto para que corriese el aire. Entre la pasarela que había fuera del grupo de celdas y el ventanal quedaba un espacio vacío.
Cayó en la cuenta de que los presos podían estar encerrados en cada una de aquellas diminutas celdas y mirar al cielo por entre las rejas, desde una distancia de unos 9 metros que bien podría ser de millones de kilómetros. Sintió un escalofrío. Ahí está Robert Oro, indicó el sargento. Cobart se volvió y vio que el sargento señalaba una pequeña jaula de barrotes en una alejada esquina de la terminal. Dentro, 4 hombres sentados en un banco de hierro le miraban fijamente. 3 de ellos llevaban monos azules, como el que había visto pasando la fregona. El cuarto iba vestido de naranja butano, parcialmente oculto por los otros hombres. Nadie quiere vestir de butano, dijo el sargento en voz baja. Porque eso significa que el reloj de la vida ha empezado la cuenta atrás. Cobart se encaminó hacia la jaula, pero el sargento lo retuvo por el hombro. Notó la fuerza en sus dedos. Se equivoca de camino. La sala de entrevistas está ahí. Cuando alguien viene de visita, registramos al preso y hacemos una lista de todo lo que lleva, documentos, libros de derecho, lo que sea. Luego lo aislamos, allí mismo, antes de traerlo con usted. Al final, cuando queda todo dicho y hecho, invertimos el proceso. Se hace jodidamente eterno, pero es por seguridad, ya me entiende. Lo hacemos por nuestra propia seguridad. Cobart asintió y fue conducido a la sala de entrevistas. Era una habitación blanca, con una mesa de acero en medio y un par de viejas sillas marrones llenas de marcas. En una pared había un espejo. En el centro de la mesa, un cenicero. Nada más. Señaló el espejo. ¿Es de 2 caras? Preguntó. En efecto, contestó el sargento. ¿Algún problema? No. Oiga, ¿está seguro de que esta es la suite para ejecutivos? Se volvió hacia el sargento y sonrió. Nosotros los tipos de ciudad estamos acostumbrados a más comodidades. Roller soltó una carcajada. Justo lo que pensaba. Perdone, pero esto es lo que hay. Ya está bien, dijo Cobart. Gracias. Tomó asiento y esperó a Ferguson. A primera vista, el preso era un joven de unos 25 años, 1,80 m y complexión menuda, no obstante, poseía una engañosa fuerza nervuda que le transmitió con su apretón de manos. Robert Earl Ferguson se había remangado y lucía unos brazos fibrosos. Era delgado, de caderas estrechas y hombros de corredor de fondo, y con la gracia natural de un atleta en los andares. Llevaba el pelo corto. Su mirada era despierta, vivaz y penetrante. Por un momento, Matthew Coward tuvo la sensación de que el preso lo estaba tanteando, juzgando, interpretando y grabando. Gracias por venir, dijo el preso. No hay de qué. Lo habrá, respondió Ferguson. Traía una pila de documentos legales que dispuso sobre la mesa. Cobart vio que le echaba una mirada al sargento Rogers, el cual asintió, se volvió y salió por la puerta, cerrándola de un golpe. Cobart se sentó, sacó lápiz y papel, y colocó una grabadora en el centro de la mesa. ¿Le importa? Preguntó. En absoluto. ¿Por qué me escribió? Quiso saber Cobart. ¿Y cómo sabía mi nombre? El preso sonrió y se retrepó en la silla. Parecía curiosamente relajado para lo que debería ser un momento crítico. El año pasado usted recibió un premio del Colegio de Abogados de Florida por sus editoriales contra la pena de muerte. Su nombre apareció en el periódico de Tallahassee, me lo pasó otro tipo del corredor. No me intimidaba que usted trabajara para el periódico más importante e influyente del estado. ¿Por qué esperó tanto para ponerse en contacto conmigo? Bueno, la verdad, confiaba que el Tribunal de Apelación revocaría mi condena. Cuando vi que no era así, contraté a un nuevo abogado, aunque contratar no es exactamente la palabra, me procuré un nuevo abogado y empecé a mostrarme más agresivo respecto a mi situación. Ya ve, señor Cobart, ni siquiera cuando me sentenciaron a muerte pensaba que iba conmigo. Todo me parecía un mal sueño o algo así, como si fuera a despertar de un momento a otro para volver a la universidad. O como si alguien fuese a decirme, tú, recoge tus cosas. Hemos cometido un error. Por eso no pensaba con claridad. No sabía que hubiera que luchar tan duro para salvar la vida. No se puede confiar en el sistema.
He aquí la primera cita de mi artículo, pensó Cobart. El preso se inclinó hacia adelante, puso las manos sobre la mesa y luego, con la misma rapidez, se reclinó en la silla. Así podía gesticular con brevedad y precisión, usando el movimiento para subrayar sus palabras. Tenía una voz suave y profunda, una voz que parecía transportar fácilmente el peso de las palabras. Al hablar encorvaba los hombros, como empujado por la fuerza de sus convicciones. El efecto era instantáneo, reducía la salita al espacio entre ambos llenándolo de una especie de energía recalentada. Ya ve, pensaba que bastaría con ser inocente. Pensaba que así funcionaban las cosas. Pensaba que no había que hacer nada. Y entonces, cuando llegué aquí, empecé a aprender, pero a aprender de verdad. ¿A qué se refiere? Bueno, los hombres del corredor de la muerte tenemos un sistema informal de pasarnos datos sobre abogados, apelaciones, o clemencia, como ustedes lo llaman. Mire, allí, señaló los principales edificios de la prisión, los reclusos piensan en lo que van a hacer cuando salgan en libertad. O tal vez piensan en huir, o en cómo aguantar la condena, en cómo sobrevivir aquí dentro. Se permiten el lujo de soñar con un futuro, aunque sea un futuro entre rejas. Siempre pueden soñar con la libertad. Y tienen el mayor don, el de la incertidumbre, no saben lo que la vida les deparará. Nosotros, no. Sabemos cómo vamos a acabar. Sabemos que llegará un día en el que el Estado nos meterá 2500 voltios de electricidad en el cerebro. Sabemos que nos quedan 5, tal vez 10 años. Es como llevar todo el tiempo un tremendo peso que luchas por arrastrar. ¿A cada minuto que pasa piensas, ¿he malgastado este tiempo? Cada noche piensas, otro día que se va. Cada día que amanece sabes que has perdido una noche más. Ese peso que arrastras es la acumulación de todos esos momentos que acaban de pasar, todas esas esperanzas que se desvanecen. Así que ya ve, no tenemos las mismas inquietudes. Ambos guardaron silencio un instante. Cobart oía su propia respiración, como si acabara de subir corriendo un tramo de escaleras. Parece un filósofo. Todos los hombres del corredor de la muerte lo somos. Incluso los locos que no dejan de dar gritos y alaridos, o los tarados que apenas tienen idea de lo que les está sucediendo. Son conscientes del peso. Los que tenemos un poco de formación hablamos mejor, pero en el fondo somos todos iguales. ¿Ha cambiado usted aquí? ¿Y quién no? Cobart asintió. Cuando mi apelación inicial fue desestimada, algunos hombres que llevaban en el corredor 5, 8, tal vez 10 años, empezaron a hablarme de planear un futuro por mi cuenta. Soy joven, señor Cobart, y no quería pasarme el resto de mi vida aquí encerrado. Así que conseguí un abogado mejor y le escribí a usted. Necesito su ayuda. Ahora nos ocuparemos de eso. Cobart no estaba seguro de qué papel desempeñar en la entrevista. Quería mantener cierta distancia profesional, pero desconocía hasta qué punto. Había tratado de imaginar cómo actuaría delante del preso, pero no lo había logrado. Se sintió un poco idiota sentado frente a un hombre condenado por asesinato en una prisión repleta de hombres que habían cometido los actos más abominables, intentando hacerse el duro. Bien, ¿por qué no me habla un poco de usted? Por ejemplo, explíqueme cómo es que no habla como la gente de Pachoula. Ferguson soltó una risotada. Si quiere, puedo hacerlo. Mejor dicho, si quiere puedo hablar como el negro mapaleto del pueblo. Ferguson balanceó la silla como una mecedora. El lento acento de sus palabras pareció endulzar el aire enrarecido de la salita. De pronto se inclinó bruscamente hacia adelante y cambió de acento. Chupatintas, también te puedo soltar un rollo de chulo callejero, porque conozco esa puta mierda, ¿vale, tío? Y rápidamente volvió a asumir el papel del nervudo hombre serio que estaba sentado con los codos apoyados en la mesa, con voz normal y serena. Y también puedo hablar como alguien que ha ido a la universidad y que se estaba forjando un futuro en la facultad de empresariales. Porque eso es también lo que era. Cobart quedó desconcertado ante aquellos repentinos cambios. Parecían más que simples variaciones de tono y acento. Los cambios de entonación iban acompañados de alteraciones en el gesto y la expresión, de manera que Robert Ferguson se transformaba en la imagen que proyectaba con su voz.
Impresionante, reconoció Cobart. Tiene buen oído. Ferguson asintió con la cabeza. Mire, los tres acentos reflejan mis tres orígenes. Nací en Newark, Nueva Jersey. Mi madre era una criada. Cada día a las 6 de la mañana solía hacer un largo recorrido de ida en autobús hasta los barrios residenciales y de vuelta por la noche, día sí, día no, para limpiar las casas de los blancos. Mi padre estaba en el ejército y desapareció cuando yo tenía 3 o 4 años. De todas formas, no estaban casados. Luego, con 7 años, mi madre murió. Nos dijeron que había sido un ataque de corazón, pero nunca lo supe a ciencia cierta. Solo sé que un día le costaba respirar y fue caminando al hospital, y esa fue la última vez que la vimos. Yo tuve que irme a Pachoula, a vivir con mi abuela. No tiene idea de lo que aquello representaba para un niño. Salir de aquel gueto e ir a parar a un lugar con árboles y ríos y aire puro. Creía estar en el paraíso, aunque no tuviéramos agua corriente ni electricidad. Aquellos fueron los mejores años de mi vida. Solía ir caminando a la escuela, de noche leía a la luz de las velas, comíamos los peces que yo pescaba en los arroyos. Era como vivir en el siglo pasado. Pensaba que nunca me marcharía de allí, hasta que mi abuela enfermó. Temía no poder cuidar de mí, así que se decidió que regresara a Newark, donde viviría con mi tía y su nuevo marido. Ahí acabé el instituto para entrar en la universidad. Pero me encantaba visitar a mi abuela. En vacaciones solía viajar en el autobús nocturno de Newark a Atlanta, donde hacía transbordo al que se dirigía a Mobile, para luego tomar el que iba a Pachoula. Podía prescindir de la ciudad. De hecho, supongo que me consideraba un tipo de pueblo. Newark no me entusiasmaba. Sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa. Esos malditos viajes en autobús, murmuró. Ahí empezaron todos mis problemas. ¿A qué se refiere? Para cuando llegaba a mi destino, habían pasado casi 30 interminables y extenuantes horas. Aquello no me gustaba nada, por eso me compré el coche, un Ford Granada verde oscuro de segunda mano. Se lo compré a otro estudiante por 1,200 pavos. Solo tenía unos 100,000 kilómetros de rodaje. Joder, me encantaba conducir aquel coche, pero, la voz de Ferguson sonaba suave y ausente. Pero, de no haber sido por aquel coche, jamás me habrían detenido por ese crimen. Hábleme de eso. Tampoco hay mucho que contar. La tarde del asesinato yo estaba en casa con mi abuela. Ella lo habría confirmado si alguien hubiera tenido el detalle de preguntárselo. ¿Alguien más le vio? ¿Alguien que no fuera de la familia? No recuerdo a nadie. Solo estábamos ella y yo. Si va usted a verla, sabrá por qué. Vive en una vieja barraca a casi 1 kilómetro del resto de las casuchas, en una calle humilde y polvorienta. Continué. Bueno, al poco rato de hallar el cuerpo de la niña, aparecieron 2 detectives. Yo estaba en la entrada, lavando el coche. Me encantaba ver relucir aquella máquina. Allí estaba yo, a mediodía, hasta que llegaron ellos y me preguntaron qué había hecho un par de días antes. Empezaron a mirarnos al coche y a mí, sin escuchar realmente mis palabras. ¿Qué detectives? Brown y Wilcox. Conocía a esos hijos de perra y sabía que me odiaban. Debería haber imaginado que no eran de fiar. ¿Por qué le odiaban? Pachoula es un lugar pequeño. A algunos les gusta que todo siga igual, como suelen decir. Me refiero a que sabían que yo tenía un futuro, sabían que iba a ser alguien, y eso no les gustaba. Supongo que no les gustaba mi actitud. Continué. Me dijeron que necesitaban tomarme declaración en comisaría, así que fui con ellos sin rechistar. Joder. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Pero ya ve, señor Cobart, no creía que tuviera nada que temer. Me dijeron que era por el caso de una persona desaparecida. No por asesinato. Y, como le expliqué en mi carta, aquella fue la última vez que vi la luz del día en 36 horas. Me metieron en un cuartucho como este y me preguntaron si quería un abogado. Todavía no sabía lo que estaba ocurriendo, así que contesté que no.
Me entregaron un impreso con mis derechos constitucionales y me dijeron que lo firmara. Joder, qué tonto fui. Debería haber sabido que, cuando sientan a un negro en una de esas salas de interrogatorio, la única manera que tendrá de volver a salir es diciéndoles lo que quieren oír, lo haya hecho o no. La voz de Ferguson había perdido toda jocosidad, reemplazada por un de ira debido a la tensión contenida. Cobart se sintió arrastrado por la historia que estaba escuchando, como atrapado en una marejada de palabras. Brown era el poli bueno, Wilcox, el malo. La rutina más vieja del mundo. Torció el gesto. Y entonces empiezan a preguntarme esto, a preguntarme lo otro, a preguntarme sobre la niña desaparecida. Les repito que no sé nada, pero ellos insisten. Así todo el día, hasta entrada la noche. Las mismas preguntas una y otra vez, e igual que cuando les dije, no, mis contestaciones no valen una mierda. No puedo ir al lavabo. No me dan de comer ni de beber. Solo me hacen preguntas sin parar. Por fin, después de muchas horas, pierden la paciencia. Empiezan a gritarme con rabia y Wilcox me da una bofetada en la cara. ¡Zas! Luego, con su cara a unos centímetros de la mía, me dice, ¿me prestarás atención ahora, chaval? Ferguson miró a Cobart como para valorar la impresión que estaban causando sus palabras, y prosiguió con voz pausada y llena de amargura. Sí, en efecto, no dejaba de gritarme. Recuerdo haber pensado que le iba a dar un infarto o un derrame cerebral o algo así, tan colorada tenía la cara. Parecía un poseso. Entonces va y me grita, quiero saber qué hiciste con esa niña. Dime lo que le hiciste. No deja de vociferar y Brown abandona la sala, así que me quedo a solas con ese energúmeno. Insistió durante horas, dime, ¿te la follaste primero y luego la mataste, o fue al revés? Yo negaba y volvía a negar, decía cosas como ¿a qué se refiere, de qué me habla? Él me mostraba las fotos de la niña y me preguntaba una y otra vez, ¿estuvo bien? ¿Te gustaba que se resistiera? ¿Te excitaban sus gritos? ¿Sentiste placer la primera vez que la rajaste? ¿Y cuando la rajaste por enésima vez, también te gustó? Así una y otra vez, y otra más, hora tras hora. Respiró hondo. Cuando necesitaba un descanso, me dejaba en aquel cuartucho, esposado a la silla. Quizás salía a respirar el aire fresco, echaba una cabezadita o iba a comer algo. A veces pasaba 5 minutos fuera y otras media hora o más. En una ocasión me dejó allí sentado un par de horas, y yo permanecí allí sentado, sabe, demasiado atontado y asustado para reaccionar. Supongo que al final se sintió frustrado por mis negativas, porque empezó a usar la fuerza. Al principio me pegaba bofetones en la cara y los hombros con más frecuencia de lo habitual, hasta que me puso en pie para darme un puñetazo en el estómago. Yo estaba temblando. Ni siquiera me habían metido en el trullo y ya me había orinado en los pantalones. Cuando cogió la guía de teléfonos y la enrolló no entendí qué pretendía. Tío, era como si me aporrearan con un bate de béisbol, caí redondo. Cobart asintió con la cabeza, había oído hablar de aquella técnica. Hawkins se lo había explicado una noche. Una guía de teléfonos tiene la potencia de una correa de cuero, solo que el papel no rasga la piel ni deja hematomas. Como yo no abandono mi negativa, acaba desistiendo. Brown entra, tras horas de ausencia. Yo tiemblo, doy gemidos, y pienso que voy a morir allí mismo. Brown me levanta del suelo. Como la noche y el día. Tío, me pide disculpas por lo que ha hecho Wilcox. Que sabe cómo duele. Me ayuda, me trae algo de comer y una Coca-Cola, me consigue ropa limpia y me deja ir al lavabo. Todo lo que tengo que hacer es confiar en él y confesar lo que le hice a aquella niña. Yo no le digo nada, pero él insiste. Me dice, Bobby Earl, creo que estás malherido, vas a mear sangre. Me parece que necesitas un médico urgentemente, así que dime qué le hiciste y te llevaremos inmediatamente a enfermería. Yo le digo que no hice nada, y él pierde la paciencia. Me grita, sabemos que lo hiciste tú, solo tienes que decírnoslo. Entonces saca el arma, no la de reglamento sino una del calibre 38 que lleva en una pistolera de tobillo.
En ese momento entra Wilcox y me esposa las manos a la espalda, luego me empuja la cabeza justo delante del cañón del arma. Brown dice, confiesa ahora. Yo repito que no he hecho nada, y entonces aprieta el gatillo. La hostia. Todavía veo ese dedo jalando el gatillo muy despacio. Pensé que se me paraba el corazón. Un ruido seco suena en la cámara vacía. Me pongo a lloriquear como un niño. Luego él me dice, Bobby Earl, has tenido mucha suerte esta vez. ¿Crees que hoy es tu día de suerte? ¿Cuántas cámaras vacías me quedan? Vuelve a apretar el gatillo y vuelvo a oír un chasquido. Él exclama, joder. Me parece que ha fallado. Luego abre aquella pistolita, saca el tambor y extrae una bala. La mira detenidamente y dice, ¿qué te parece esto? Vaya birria. Tal vez funcione esta vez. Veo cómo vuelve a cargarla. Me apunta y añade, es tu última oportunidad, negro. Le creo y confieso, fui yo, lo que queráis, lo hice yo. Y esa fue mi confesión. Cobart respiró hondo y trató de asimilar aquello. De repente sintió que le faltaba aire, como si las paredes se hubieran caldeado, como si él se estuviera asando en el repentino bochorno. ¿Y después? Preguntó. Ya lo ve, estoy aquí, contestó Ferguson. ¿Le ha contado esto a su abogado? Por supuesto. Él señaló lo obvio, era la palabra de 2 agentes de policía contra la mía. Y en medio había una preciosa niña blanca asesinada. ¿A quién le parece que iban a creer? Cobart asintió. ¿Y por qué iba a creerle yo ahora? No lo sé. Por un instante, fulminó a Cobart con la mirada. A lo mejor, porque le estoy diciendo la verdad. ¿Se sometería al detector de mentiras? Ya lo hice con mi abogado. Aquí tengo los resultados. Esa puta máquina dijo que eran, no concluyentes. Creo que estaba demasiado nervioso cuando me pusieron todos esos cables. No me hizo ningún bien, pero si quiere volveré a intentarlo. No sé si servirá de algo, no puedo presentarlo como prueba. Cierto. De todos modos necesito algo que corrobore su versión. Sí, lo sé. Pero eso es lo que ocurrió, joder. ¿Cómo puedo confirmar su historia para luego publicarla en el periódico? Ferguson pensó por un momento, sin apartar sus ojos de los de Cobart. Al cabo de unos segundos, un atisbo de sonrisa traspasó parte de la gravedad de aquel rostro. La pistola, dijo. Eso podría servir. ¿Cómo? Bueno, recuerdo que antes de meterme en aquel cuartucho, hicieron aspavientos inspeccionando sus armas reglamentarias en la entrada. Brown llevaba una pequeña sorpresa escondida en el tobillo. Apuesto a que le mentirá sobre aquella pistola, y si usted hallara la manera de lograr que meta la pata. Cobart asintió. Tal vez. Ambos volvieron a guardar silencio. Cobart bajó la mirada hacia la grabadora y vio que la cinta giraba. ¿Por qué usted? Preguntó. Les iba al dedillo. Yo estaba allí y era negro y tenía un coche verde. Y mi grupo sanguíneo era el mismo, aunque eso lo descubrieron más tarde. El caso es que yo estaba allí y la comunidad estaba a punto de enloquecer, quiero decir, la comunidad blanca. Buscaban a alguien y me tenían a mano. ¿Quién mejor? Parece un razonamiento convincente. Los ojos de Ferguson relampaguearon y Cobart vio que apretaba el puño. Observó cómo el preso luchaba por recuperar el control. Aquí siempre me han odiado porque no soy uno de esos pobres palurdos negros de pueblo con los que están acostumbrados a tratar. No soportaban que fuera a la universidad, les molestaba que conociera la vida de la gran ciudad. Me conocían y me odiaban. Por lo que era y por lo que iba a hacer. Cobart iba a formular una pregunta, pero Ferguson se aferró al borde de la mesa para serenarse. Apenas podía contener la voz y Cobart se vio invadido por su rabia. Los tendones se marcaban en el cuello del preso, su rostro enrojecía, la voz había perdido firmeza y temblaba de emoción. Cobart veía cómo Ferguson se debatía consigo mismo, como si estuviera a punto de estallar bajo la tensión del recuerdo. En aquel momento, Cobart se preguntó cómo sería ponerse en el camino de toda aquella furia. Vaya allí.
Eche un vistazo a Pachoula, condado de Escambia. Está al sur de Alabama, a unos 40 o 50 kilómetros. Hace medio siglo, cuando llevaban trajes blancos con pequeños capirotes y cruces en llamas, se habrían limitado a colgarme del árbol más cercano. Pero los tiempos han cambiado, dijo con amargura. Aunque no mucho. Ahora cuelgan a las personas con todas las ventajas y la parafernalia de la civilización. Tuve un juicio, sí señor. Tuve un abogado, sí señor. Fui juzgado por mis iguales, sí señor. Gocé de todos mis derechos constitucionales, sí señor. Joder. Un puto linchamiento justo y legal. La voz le temblaba. Vaya allí, señor periodista blanco, empiece a hacer preguntas, y verá. ¿Acaso cree que estamos en los 90? Va a descubrir que las cosas no han evolucionado tan rápido. Ya lo verá. Se reclinó en la silla, desafiando a Cobart con la mirada. Los sonidos de la prisión parecían lejanos, como si vinieran de paredes, pasillos y celdas a kilómetros de distancia. De pronto, Cobart se percató de lo pequeña que era aquella sala. Una historia sobre espacios reducidos, pensó. Sintió como el preso irradiaba oleadas de odio, una incesante corriente de frustración y desesperación por la que él mismo se vio arrastrado. Ferguson siguió mirando a Cobart. Vamos, Cobart. ¿Piensa que la vida es igual en Pachoula que en Miami? No. Claro que no. ¿Y sabe qué es lo más gracioso de todo esto? Si yo hubiera cometido ese crimen, cosa que no hice, ¿qué pasaría si hubiera sido en Miami? ¿Sabe qué habría ocurrido con las pruebas falsas presentadas en mi contra? Que me habrían ofrecido un trato, homicidio involuntario y sentencia de 5 años, tal vez 4. Y eso solo en caso de que mi abogado de oficio no lo negara todo, que lo habría hecho. No tengo antecedentes. ¿Qué le parece que habría ocurrido en Miami, señor Cobart? Tal vez esté en lo cierto. En Miami se le ofrecería un trato. Sin duda. Pero en Pachoula la pena de muerte. Sin duda. Es el sistema. A la mierda el sistema. Al infierno. Y una cosa más, yo no lo hice. Yo no cometí ese crimen. Vale, no soy perfecto, en Newark me metí en líos de adolescente, igual que en Pachoula, puede comprobarlo. Pero, coño, yo no maté a esa niña. Hizo una pausa. Aunque sé quién lo hizo. Ambos guardaron silencio por un instante. ¿Quién y cómo? Preguntó Cobart. Ferguson se meció en la silla. Cobart vio una sonrisa, no una mueca, ni el presagio de una carcajada, sino una especie de amarga cicatriz. Algo había desaparecido, parte de la intensidad de su ira, porque Ferguson cambió en segundos con la misma facilidad con que antes había cambiado de acento. Todavía no se lo puedo decir, respondió. Venga ya, replicó Cobart. No me venga con evasivas. Ferguson negó con la cabeza. Se lo diré, pero solo cuando me crea. ¿A qué está jugando? Ferguson se inclinó, reduciendo el espacio entre ambos, y fijó en Cobart una mirada aterradora. Esto no es un puto juego, susurró. Es mi puta vida, quieren quitármela, sabe, y esta es mi mejor carta. No me pida que la enseñe antes de tiempo. Cobart no contestó. Vaya a comprobar lo que le he contado. Y entonces, cuando se convenza de que soy inocente, cuando vea que esos cabrones me han condenado injustamente, entonces se lo diré. Cuando un hombre desesperado te pide que juegues, como Hawkins le había dicho una vez, es mejor que lo hagas siguiendo sus reglas. Cobart asintió con la cabeza. Se hizo el silencio. Ferguson clavó sus ojos en los de Cobart, esperando una respuesta. Ninguno de los dos se movió, como si estuvieran ligados el uno al otro. Cobart cayó en la cuenta de que no le quedaba otra alternativa, de que ese era el dilema del periodista, había escuchado una historia sobre la injusticia y el mal. Y ahora se veía obligado a descubrir la verdad, no podía marcharse tan tranquilo. Así pues, señor Cobart, concluyó Ferguson, esa es la historia. ¿Va a ayudarme?
Cobard pensó en los miles de palabras que había escrito sobre muerte y agonía, sobre todas las historias de tormento y dolor que habían pasado por sus manos para dejarle una minúscula cicatriz, el germen de sus terribles pesadillas. En ninguno de sus artículos había escatimado nunca un ápice de desesperación. Y tampoco había salvado nunca ninguna vida. Haré lo que pueda, respondió.